Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, una vez más Dios nos concede la gracia de poder encontrarnos y poder compartir y poder ir aprendiendo de su mensaje, de su voluntad. Y para que podamos adentrar en este tema, quisiera que tuvieran la valentía de soportar todo el contenido, de poder ver todo este video y luego pues sacar como sus enseñanzas, qué practicar, qué van a hacer ustedes después de este video, puesto que se trata de recibir el mensaje, pero también aplicarlo en la vida, es decir, no quedarnos solo con el mensaje y no asumirlo. Entonces, quiero tomar de referencia el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44, donde nos cuenta el Evangelio que Jesús pues, está en la sinagoga. Y vamos a ver 4 momentos de Jesús. Jesús en la sinagoga, segundo, Jesús con la suegra de Pedro, el tercer momento, Jesús con los enfermos, y en el cuarto momento, la actitud de la gente. Y de cada uno de estos 4 momentos que podamos asumir, que podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos momentos, de estos 4 momentos que los podemos encontrar en San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Primer momento, Jesús en la sinagoga. Si nos preguntamos, ¿y qué hacía Jesús en la sinagoga? Él iba a escuchar y también iba a enseñar. Él iba a alimentarse de esa palabra. Y si tú quieres vencer, si tú quieres salir victorioso de la concupiscencia, que es esa inclinación hacia el mal, esa inclinación, esa sed de pecado que hay en el cuerpo de cada persona. Y para poder vencer, pues necesitamos esa cercanía con Jesús, tomar esa fortaleza de la palabra para poder emprender pues esa fortaleza, ese camino con esa fuerza para no dejarnos dominar por la fuerza del pecado. Y el segundo momento pues es Jesús con la suegra de Pedro. Y aquí le hicieron una petición. Le dijeron, haz algo por ella. Haz algo por ella. Creo que aquí nos revela el Evangelio la importancia de poder orar por los demás, la importancia de poder creer en Jesucristo, que Él puede hacer por nosotros aquello que por nuestras propias fuerzas no es posible alcanzar. Entonces esto es fundamental, que tú puedas creer que Jesús puede liberarte de aquello que te esclaviza, de aquella enfermedad, de aquella fiebre. Y los santos padres de la Iglesia ven en este versículo el significado, ven en la fiebre de esta mujer, de la suegra de Pedro, ven en la fiebre la figura de la concupiscencia. San Juan Crisóstomo decía, nuestra fiebre es la pasión. Nuestra fiebre es la pasión. Nuestra fiebre, decía, es la lujuria. Nuestra fiebre es la ira, decía San Juan Crisóstomo.
nuestra fiebre son estos vicios que aunque afectan el cuerpo, perturban el alma, a la mente y al sentido. San Juan Crisóstomo dice, estos vicios, esta concupiscencia, pues lo que entendemos aplicado a nuestra vida es cómo Jesús es capaz de liberarnos de esa concupiscencia, de esa enfermedad, de esa concupiscencia. Y nuestra fiebre, dice San Juan Crisóstomo, que son esas pasiones, que son esa lujuria, que está como ese fuego en el interior de cada persona. Es la ira, dice San Juan Crisóstomo, esos vicios que afectan el cuerpo, esos vicios que afectan, que perturban el alma, esos vicios que afectan, que perturban la mente y el sentido. Y también San Cirilo decía, hablando de esa fiebre, él daba como una recomendación para poder curarnos de esa fiebre, que para nosotros esa fiebre, pues como dice San Juan Crisóstomo, simboliza esa concupiscencia, esa inclinación, esos vicios, eso que nos reclama el cuerpo, ese pecado. Y San Cirilo decía, recibamos nosotros a Jesús, decía, porque cuando nos visita y le llevamos en la mente y en el corazón, decía San Cirilo, entonces extingue en nosotros el ardor de las enormes pasiones. Extingue el ardor de las enormes pasiones. Pues aquí en El Salvador es obligatorio que en los templos tengamos un extinguidor de fuego para cualquier incendio, y así en todas las fábricas pues también existen esos extinguidores de fuego. Pues San Cirilo dice que es necesario estar cerca de Jesucristo y tenerle en el corazón y en la mente, porque Él extingue en nosotros el ardor de las enormes pasiones y nos mantendrá incólume para que le sirvamos, y esto es, para que hagamos lo que a Él le agrada. Eso decía San Cirilo. Entonces, cuando Jesús estamos en el segundo momento, recuerden, cuando Jesús estaba ante la suegra de Pedro, los que estaban con él le dijeron, haz algo por ella. Creo que también esa misma oración es la que hace la Virgen Santísima cuando usted invoca a María en ese momento de la concupiscencia, en ese momento de la tentación. Invoca a María, ella te va a ayudar. Y cuando tú invocas a María, sin duda que ella le dice a su hijo, haz algo por esta persona, por este hijo. Y Jesús nos va a ayudar, como decía San Cirilo. Y encontramos como el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 38 al 44, dice que Jesús, cuando llegó donde estaba la mujer de Pedro, la suegra de Pedro, dice que Él increpó a la fiebre. ¿Y qué quiere decir increpar? ¿Qué significa la palabra increpar? Increpar es un verbo transitivo que significa reprender con dureza y severidad. Pues así lo hizo Jesús. La reprendió con severidad, con dureza, con poder. Y en ese momento la fiebre de la suegra de Pedro desapareció. Pues si tú quieres que Jesús te reprenda, que reprenda esa fuerza que te atormenta, esa concupiscencia, pues necesitas estar cerca de Él, llevarle en la mente y en el corazón, como decía San Cirilo, pedirle a la Virgen para que ella le diga, haz algo por este hijo, por esta hija, que haga algo por ti.
para que así puedas salir vencedor de esa concupiscencia, de ese deseo de pecar que lo llevamos dentro, cada persona, como herida del pecado original. Y él lo que hace es increpar a la fiebre, y la fiebre desaparece. Y ella, la suegra de Pedro, lo que hace es ponerse al servicio, ponerse a servir, a servirle. Y veamos cómo Jesús, en primer lugar, lo que hace es llenarse de la palabra, llenarse de la fortaleza de Dios en la sinagoga, donde oraba, donde escuchaba la palabra, se llena de esa fortaleza y luego, en ese momento, cuando ya se ha llenado, sale a servir, sale a curar, sale a predicar. Pues también es un gran modelo para que cuando vayamos a la sinagoga de nuestro tiempo, es decir, al templo, a la iglesia, que vayamos a escuchar con gran atención, que vayamos a fortalecernos y al salir de la iglesia, que podamos ir a servir, que podamos imitar a Jesús que salía a servir. Y entonces dice la palabra que esta mujer de Pedro, esta suegra de Pedro, me equivoco. La suegra de Pedro se puso a servirle, a servirle. Así también, cuando Dios te libre, cuando Dios te libere de aquello que te impide seguirle, pues también sírvele. A veces le queremos servir, pero sin antes haber sido sanados por Él. Es decir, sin antes haber sido fortalecidos por su palabra, por su presencia. Jesús, para ir a ese servicio, para ir a sanar, para ir a curar, se fortalecía en la sinagoga. Y cuando ya había intervenido la fuerza de Dios, la fuerza de la palabra, la fuerza de la oración, pues él salía a servir. Así también esa actitud tomó la suegra de Pedro. Después de haber recibido la sanación de Jesús, entonces ella se dispuso a servir, a servirle a los demás. Pasamos al cuarto momento, Jesús con los enfermos. Jesús con los enfermos. Recordemos que la concupiscencia es esa enfermedad espiritual que quiere como domarte, que quiere como robarte la paz, la alegría, que quiere robarte la salvación. Así como la fiebre de la suegra de Pedro, pues quería arrebatarle la felicidad. De hecho, ella estaba ya postrada, pero Jesús le levanta, Jesús le libera. Luego encontramos a Jesús en la tarde, dice el Evangelio, en la puesta del sol. Esta frase es importante porque nos hace ver que en ese momento, en el momento más difícil, en la oscuridad, con la puesta del sol, pues vienen las tinieblas. Pues en ese momento de las tinieblas es cuando Dios actúa. Pues tengamos paciencia y tengamos fe y confianza de que Dios va a actuar en nuestras vidas. Nos va a curar. Tenemos que acudir a Él para que Él, como buen médico, puesto que Él mismo lo ha dicho, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo estoy aquí por los enfermos. Pues acudamos a Él siempre, en cada momento, principalmente si usted que me ve, tú que me oyes, que me miras, si estás así como la suegra de Pedro, postrada en ese vicio, en eso que no puedes superar, atrévete a presentarte a Jesús. Él no se ha peleado contigo, le ha fallado ciertamente, pero Él te espera para darte misericordia, para animarte, para decirte, no temas, yo estoy contigo, tus pecados te quedan perdonados y Él le va a levantar. Y aunque ya esté oscureciendo la esperanza en tu vida, es decir, estés como ya perdiendo ya el ánimo de luchar, porque cuántas veces has intentado, cuántas veces te has levantado y no has podido superar ese pecado de la ira
ese pecado de la masturbación, ese pecado de la fornicación, ese pecado, en fin, toda clase de vicios, el alcohol, esa droga, etc. Toda clase de vicio. Preséntate ante el Señor. Cuando dice el Evangelio, en la puesta del sol, le llevaron a los enfermos y estos enfermos llevaban de toda clase de enfermedades y Jesús les liberó. Dice la palabra, le llevaron los enfermos. ¿Y qué hizo Jesús con estos enfermos? Dice la palabra, les imponía las manos a cada uno. Creo que la oración es fundamental para que tú puedas salir vencedora de la concupiscencia. Y en esa oración pídele al Señor, Señor, impon tus manos sobre mí, sáname de este vicio, libérame. Y si Dios impone las manos sobre tu ser, sin duda que vas a ser sano. Y algo que llama la atención, que Dios dice a cada uno les imponía las manos, a cada enfermo. ¿Y por qué a cada uno? Ese detalle es el amor inmenso que Dios tiene en favor de cada uno. Porque cada persona es una historia, cada persona es momentos de felicidad, pero también momentos de dificultad. Y Dios ha estado en cada uno de esos momentos. Y nadie como Dios te conoce. Y nadie como Dios sabe lo que has sufrido para sobrellevar ese vicio. ¿Y cuántas veces lo has intentado y no lo has logrado? Pues ahora tú puedes reprender, o mejor, tú puedes permitir que el Señor cure esa concupiscencia, ese vicio, la inclinación hacia el mal, el deseo de pecado, pues siempre lo vamos a llevar. Pero una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Tú puedes sentir el deseo hacia ese pecado, porque esa es la inclinación. Pero una cosa es la inclinación y otra cosa es consentir. Siento, pero no consiento. Y que nos fortalezcamos en Dios. Aunque sintamos, pero no consintamos. Sigamos adelante. Creo que todas las personas tienen un problema espiritual, es decir, algo que ir superando. Y por eso necesitamos el encuentro con Dios, como decía San Juan Crisóstomo, como decía San Cirilo. Y dice la palabra que al amanecer salió a un lugar solitario. A Jesús lo encontramos siempre sirviendo y después del servicio una vez a la oración. De la oración una vez al servicio, a sanar, a curar, a liberar y después de nuevo a la oración. Jesús nos enseña que para poder salir vencedores de la concupiscencia tenemos que orar, tenemos que clamar. Esa es la medicina para que tú puedas reprender toda fuerza del mal que quiera quitarte la felicidad, que quiera quitarte el auténtico gozo. Y ahora vamos a la actitud de las personas, a la actitud de la gente, el último momento, para que podamos como entender un poco más cómo Dios reprende la concupiscencia de cada hombre, de cada mujer, si le permitimos la actitud de aquellas personas. Cuando vieron lo que Jesús hacía, porque Jesús les daba ejemplo, Jesús les curaba con ese poder y también les daba ejemplo de oración, dice la palabra que la gente lo buscaba. Esa actitud de las personas. El cuarto momento para terminar de explicar, pues, como dice el título, reprende la concupiscencia. ¿Y cuál era la actitud de las personas? Pues buscar a Jesús, buscar a Jesús. Y dice la palabra que la gente lo quería retener. Lo contrario de los gerasenos, que ellos, cuando Jesús estaba allí con ellos y
unos demonios le pidieron permiso que entrara en una piara de cerdos, y Jesús les dijo, vayan. Y entonces cuando los demonios introducieron esos cerdos, los cerdos se fueron hacia un precipicio, se ahogaron. Y entonces la gente, por amor al dinero, por amor a no perder lo económico, le dijeron, por favor, queremos que salgas de aquí, de nuestra comunidad. No queremos que estés aquí porque tú nos traes pérdida. Eso pasó con los gerasenos. Pero aquí encontramos a una gente con buena actitud, una gente que lo buscaba, una gente que quería retenerlo. Y él continúa evangelizando, él continúa llevando la buena nueva. Queridos amigos, que esta reflexión nos ayude y que nos haga cuestionar si en realidad estás luchando por vencer ese pecado o ya te acostumbraste. Si en realidad estás pidiendo ayuda a Dios o ya te diste por vencido. Cualquiera de las respuestas que tengas, quiero invitarte para que una vez más regreses a Jesús, porque Él una vez más, así como hizo con aquellos enfermos, así como liberó a la suegra de Pedro, así también Él quiere liberarte. Él quiere, a través de esa imposición de manos que hace cada vez que nos dedicamos a la oración, Él nos abraza, Él nos envuelve en su amor, en su poder y nos levanta. Pues que vayamos con esa confianza, que vayas con esa confianza a nuestro Señor para que Él pueda liberarte, para que Él pueda darte la fuerza que necesitas para no ser víctima de esos vicios, de esa concupiscencia que arde sobre nosotros, pero que en la medida en que nos acercamos a Jesús, en la medida en que llevamos a Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, como decía San Cirilo, pues en esa medida vamos a vencer toda esa concupiscencia, esa fiebre que representa, que figura la concupiscencia, la fiebre de la suegra de Pedro, como dice San Juan Crisóstomo, y que juntos vayamos dando paso a paso pues esa respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Queridos amigos, llegamos hasta aquí con este video y les agradezco por haber llegado hasta el final y que puedan dejar en los comentarios qué aprendieron de este video o qué podrían agregar a este video, siempre ayudando a las personas que están aterradas por vicios, que están atormentadas por vicios. Y si usted también es así como más valiente y puede dar como un testimonio, pues que también pueden escribir en los comentarios el testimonio de haber superado un vicio de impureza, un vicio que te haya estado atormentando, pero que has sido capaz, con la gracia, con la ayuda de Dios, pues superarlo. Y siempre recordemos que para poder salir de un vicio necesitamos el sacramento de la confesión. Arrepentirte de todo corazón, buscar a un sacerdote católico que esté en comunión con la Iglesia con la Iglesia católica, y poder confesarte de esos pecados y poder luchar para no dejarte vencer por el mal, ese mal que se manifiesta de diferentes maneras, ese mal que ahora el mundo moderno, el mundo actual, pues considera que esos pecados de los cuales medios hemos mencionado, pues eso es algo normal y es ridículo pues detenerse a no cometer esos pecados. Estoy hablando principalmente del pecado de impureza, abstenerse de masturbación, abstenerse de relaciones sexuales. Para el mundo moderno pues es algo ilógico, es algo que no tiene razón de ser, según ellos, según el mundo moderno. Pues contra esa fuerza del mal tenemos que luchar. Y lo vamos a hacer unidos a Jesús. Es decir, con ayuda de Dios, sí se puede salir victorioso de toda esta tormenta de impureza que ahora está sufriendo, de todo este hedonismo que ahora está padeciendo el cristiano. Ese hedonismo que se manifiesta de diferentes maneras en la música, etc.
pues pedimos a la Virgen que nos ayude a ser valientes y que no nos desesperemos. Si tú te desesperas en la lucha contra la fuerza del pecado, pues vas a fracasar. No te desesperes, afiánzate en la oración, pídele al Señor que Él te va a levantar. Clámale al Señor. Por eso dice la palabra en la puesta del sol, es decir, cuando ya todas las fuerzas estaban desgastadas. En ese momento les llevaron a los enfermos y Dios en ese momento hizo esa obra maravillosa. Así que aunque ya te sientas sin ánimo, ve a Jesús y Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la fuerza. Quizás algunos de ustedes dijeron, pues yo esperaba que me diera medios más concretos para poder vencer este pecado que tengo, esta concupiscencia que no me deja en paz. Ve a Jesús. Y Él, a través de la oración, a través de ese encuentro, dará la solución a lo que ahora estás padeciendo. Que la Virgen Santísima nos ayude y nos guarde siempre en su corazón inmaculado.